¿Pueden verlo? Sí. Ok. Este es el de viscosidad que utilizaba polímeros. Yo escogí el polivinil acetato, entonces el primero, o sea, ahí nada más me daba espacio para hacerlo con 3, acetonitril, benceno y acetona. Entonces aquí en este tiempo sub-0 no estaba seguro si tenía que medirlo, o sea, tenía que tener 5 medidas distintas o tenía que tomar una especie de promedio. Así que lo que yo hice fue que agarré un promedio aquí en las mediciones para el disolvente. Este es el tiempo cuando se le va agregando el polímero. Dependiendo de la concentración, se ve que cada vez demora más tiempo. Estos son los cálculos de las viscosidades y aquí la viscosidad Giselle. ajá, es que estaba congelada la pantalla. Esta es la gráfica de viscosidad versus concentración. Entonces yo grafiqué viscosidad reducida, que es la línea azul, y viscosidad inherente, que es la línea celeste. Entonces la viscosidad intrínseca, según lo que yo entendí de la teoría, era el intercepto de las gráficas. Entonces lo que yo hice fue sumar los dos interceptos y sacar un promedio para calcular velocidad intrínseca porque no, o sea, no sabía si era uno o si era el otro. Igual son valores muy parecidos. El problema que me encontré fue cuando fui a calcular M. Entonces, no sé cómo hacer que me dé la masa en gramos por mol. ¿Tú Porque tenías las unidades en qué unidades tenías tú? este está en decilitros sobre gramo. Todas las viscosidades están en eso. Decilitros sobre gramo. Era el que aparecía en el simulador. Si tú Entonces trabajas no. directamente la viscosidad con los valores que ellos te están dando, te van a dar en centipoise. Y tú puedes transformar los centipoise a milipascales segundo. Y puedes transformar esa unidad a unidades de masa, por ejemplo, kilogramo, metro, segundo. Y tienes que ir cancelando las unidades. A las finales te va a quedar, si sustituyes bien en la ecuación y cancelas las unidades, te debe quedar en unidades de peso molecular, o sea, gramos mol. Ok. Entonces, Giselle, háblenos de la viscosidad reducida, la viscosidad inherente, la viscosidad absoluta, ¿qué son esas cosas? Aquí tienes valores de viscosidad que van aumentando a medida que va aumentando la concentración. Háblanos de eso. Bueno, la viscosidad reducida es la capacidad específica del plástico para incrementar la viscosidad relativa. Ajá. ¿Y la viscosidad relativa? Giselle. Voy. Bueno, la viscosidad relativa yo entiendo que es la misma viscosidad. La medida de resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de atracción de un flujo. Lo mismo que la viscosidad. Bueno, viscosidad normal.
La viscosidad normal no existe. Existe viscosidad dinámica, viscosidad cinemática. Relacionamos la viscosidad dinámica con la viscosidad absoluta de un fluido. Ok, Giselle, de acuerdo al comportamiento de las mezclas que usted diseñó, ¿usted cree que esa mezcla tiene un comportamiento newtoniano o no newtoniano? Creo que no newtoniano, ¿Por qué? porque varía con la concentración del polímero, las viscosidades. Bueno, todas van a ir variando con la concentración. Pero acá mirando los gráficos, a ver, Giselle, ponte los gráficos. Es que está congelada la pantalla y no puedo. No sé si ustedes ven que está congelado o no, pero para mí está congelada y no puedo moverla. De acuerdo a los gráficos que tú obtuviste, ¿tú crees que tiene comportamiento newtoniano o no newtoniano? Viendo el gráfico. Newtoniano viendo el gráfico. Ajá. Viendo el gráfico es un comportamiento newtoniano porque tiene, pues, en este caso que es para la viscosidad reducida, si no me equivoco, es el primer gráfico tuyo, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces tú vas viendo ahí que tienen un comportamiento lineal todos los valores de viscosidad reducida. El coeficiente de viscosidad reducida tiene un comportamiento completamente lineal, así que se comporta como un fluido newtoniano. ¿Okay? Bueno, con las concentraciones Sí. que tú diseñaste, ¿no? Acá Ajá. en los cálculos, pues como no muestras cálculos, no te puedo ayudar en esa parte. Te pregunto, ¿hiciste la parte de los solventes orgánicos? El que era agua, benceno y Correcto. bueno, sí, pero no puedo ponerla. No puedo ponerla porque el Excel está congelado y no puedo cambiar de un lado Ok, al otro. cierra todo eso y dentro de un rato vuelves y compartes. Ok. Hiciste el taller que estaba allí en el simulador de autoevaluación. No. Ok. Deja de compartir pantalla, Gizzy. Sí, profe, estoy intentando, pero no funciona. Ok, vamos con Rigoberto para que comparta sus avances, Rigo. Sí. Ok. ¿Qué densidad? Ujú. Esa es densidad. A ver, ¿por qué dice arriba densidad? Ah,
Ok, ok. ¿Qué fue como pareció? ¿Cuál fue tu valor teórico que utilizaste? Ok, ¿de dónde tuviste ese valor teórico? Ajá, porque en el handbook te dan en centipoise, no creo. Yo creo que el porcentaje de error ahí es una estimación de unidades, ¿no? No creo que sea tan alto. Con el simulador te da menos error que si lo hicieras de forma presencial. Así que lo más probable es que ese valor teórico, pues no sea el valor, o si es el valor que pusiste allí, de repente no están las unidades, ¿no? Lo puedes comparar, por ejemplo, centipoise con otra unidad que esté en dinas o algo así. ¿Ok? El simulador tenía que conocer la matemática. Correcto. Ujú. Es que, Rigo, mire, es así. Eso yo se los expliqué, ponga atención. La ecuación que está en azul fue la que yo les recomendé a ustedes para que trabajaran porque es la más sencilla. La otra se la da el simulador para trabajar la parte de los solventes orgánicos. Pero yo le decía con la de fondo azul que, por ejemplo, si usted tiene datos del agua teóricos a 20 grados, entonces su líquido 1, ¿cómo le llama ahí? A y B. Ajá. Su líquido A va a ser agua a 20 grados. Y usted tiene, por ejemplo, densidad, tiene la viscosidad tabulada del agua a 20 grados. ¿Ok? Y para el agua a 30 grados, usted no conoce la viscosidad, pero tiene la densidad, ¿sí? De tablas de densidades y puede obtener el tiempo del simulador. Entonces, usted utiliza la ecuación y despeja un mismo líquido, pero temperaturas diferentes. Entonces, ya usted tiene entonces la viscosidad del agua a 30, entonces ya utiliza esa información para los otros líquidos que están a 30. Así que lo hacemos de forma presencial. Es más, de forma presencial yo los pongo a ustedes a preparar diluciones de alcoholes. Entonces ustedes tienen que ir mirando el comportamiento del coeficiente de viscosidad a medida que disminuye la concentración, cómo se va comportando ese coeficiente de viscosidad. Entonces dice, va aumentando porque tiene mayor porcentaje de agua. Entonces se va haciendo más newtoniano y esas cosas, ¿no? Que va sacando sus análisis. Pero haciendo diluciones y midiendo viscosidades y haciendo cálculos. ¿Ok? Entonces acá usted puede utilizar
por ejemplo, la ecuación, la primerita, para determinar algunas cosas del agua a 30, ¿ok? Y también podía traerse esa información para el segundo simulador. Esos operadores son bien malos, malos.
Y esa viscosidad que está representando ahí, ¿qué tipo de viscosidad es? Para el caso de las mezclas. Bueno, no podemos saber eso si no está la gráfica. No newtoniano, eso está newtoniano, Rigo. Rigo, ¿usted hizo la autoevaluación del simulador? Chicos, miren, la semana pasada yo les recomendé que cuando iban a hacer esa investigación de viscosidad, no solamente se conformaran con la información que les daba el simulador. Rigo, puede dejar de compartir pantalla. Sino que usted hiciera una investigación acerca de las mismas propiedades físicas y químicas de ese solvente. Entonces, por ejemplo, podían buscar la estructura química, mirar si tenía anillos, si tenía una cadena larga de átomos de carbono, cómo afectaba eso, sus propiedades líquidas, ¿no? Por ejemplo, como el punto de ebullición, la volatilidad del mismo, la densidad, todo eso va a incidir directamente sobre la viscosidad de ese fluido. Y entonces que de manera aislada pues, pudieran hacer un análisis similar cuando hacían las mezclas. Póngase que, por ejemplo, es un producto que usted está diseñando para lanzar al mercado. Entonces usted quiere conocer todas las propiedades de ese material, cómo se está comportando a diferentes temperaturas. Yo les recomendé que hicieran eso, no he visto a nadie que lo haya hecho hasta el momento. ¿Ok? Vamos con Peña para que nos comparta sus avances, Peña. Voy. Y Giselle tuvo problemas. No sé si usted tiene algo más para aportar. Ay, sí tiene estructurita. Qué bien. Ajá, esto lo hice para la primera, profe, donde empecé a trabajar en el simulador de determinación de las viscosidades de los disolventes inorgánicos. Yo vi que en el simulador colocaban unas masas, entonces por eso las coloqué aquí, las tabulé las masas para cada uno de los compuestos. La evaluación de las dos y me sorprendió en la segunda que casi todas las tuve mal y estuve investigando por qué. Y sí, en definitiva luego me di cuenta que es que yo estaba cometiendo errores y entonces ya ahí pude como corregir mi error. Lo único que sí no los coloqué aquí. Iba a colocarlo, pero me dio pena poner que todo eso estaba mal. Luego puse que, luego de colocar esto de las masas de los distintos fluidos, entonces yo lo que hice fue que agarré las tres sustancias, porque yo quería medir la viscosidad de las tres sustancias, y para cada una de ellas entonces hice tres mediciones y de esas tres mediciones hice un promedio como para tener un tiempo seguro, por así decirlo. Y aquí ve los tiempos que puse para cada uno de ellos y el promedio que saqué de cada uno. Luego entonces hice el cálculo de viscosidades a 30 grados Celsius, que es la temperatura que me dice el simulador. Y de esta ecuación postulé qué significaba cada cosa, principalmente para recordar, porque a veces de todas las formulitas se me olvidaba que era cada una de estas cuestiones. Y empecé a calcular, como ya yo había sacado un tiempo promedio para el agua, el nitrobenceno y el tolueno, entonces calculé cada una de sus viscosidades. Excelente. La del nitrobenceno, la más alta. ¿Y por qué Entonces, será eso, Peña? ajá, más adelante lo explico. Lo que yo leyendo, profe, me hice este propio diagramita como para yo entender. O sea, la viscosidad se relaciona con la resistencia a fluir que va a tener el líquido.
esa resistencia a fluir es propiamente por la fricción que se ejerce y esa fricción, entonces tratando de investigar un poquito más, de irme un poquito más a lo profundo, lo relacioné fue con el grado de unión entre las partículas. O sea, mientras más unidas iban a estar, más resistencia ellas iban a presentar a fluir. Y entonces eso lo empecé a explicar acá. Primero coloqué que las tres sustancias eran fluidos newtonianos, es decir, que iban a mantener las mismas viscosidades con el paso del tiempo, a menos que se eleve o decrezca la temperatura. En este caso, el nitrobenceno, que aquí coloqué su estructura, dije que tiene la capacidad de formar dos puentes de hidrógeno eh, del grupo nitro, es el que puede formar entonces esos puentes de hidrógeno con los hidrógenos del resto de las moléculas de nitrobenceno. Entonces, como yo veo que ella es la que más alta viscosidad presenta, yo dije, o sea, yo pensé, debe ser porque sus moléculas o sea, están muy, muy unidas. Traté incluso de investigar cuál era la distancia que presentaba ese enlace de puente de hidrógeno entre ellos y una red. Quería tratar de ver como una red donde se formaban esos puentes de hidrógeno, pero busqué y busqué y no me apareció. Lo más que me aparecía era que hacía un estudio electroquímico con el nitrobenceno más no hablaban en sí de sus fuentes de hidrógeno. Entonces, como ella va a formar como una especie de red, no cristalina, sino de una red que mantiene unidas sus moléculas muy juntas, entonces ella o sea, va a oponerse a fluir, es la que mayor resistencia va a oponer a fluir. Entonces yo me dije, ok, ¿cuál es la diferencia entre el nitrobenceno y el agua si el agua también puede formar puentes de hidrógeno y o sea, tiene esa capacidad de formar puentes de hidrógeno? ¿Por qué esta presenta mayor resistencia a fluir que el agua? Entonces yo investigando, yo dije, bueno, esta es la estructura del agua y entonces busqué una imagen que me mostrase eh, los puentes de hidrógeno que formaba el agua y vi que aproximadamente esta era la distancia. La distancia es 1,76 Armstrong. Entonces yo dije, ok, la posibilidad más viable es que la distancia de estos enlaces que se forma el puente de hidrógeno sea mucho más grande que la distancia que puede formar los puentes de hidrógeno con el nitrobenceno y que por eso sus moléculas iban a estar mucho más distantes y iban a poner una menor, o sea, sí, una menor resistencia a fluir. Y por último, eh, también viendo los tiempos, yo aquí puse que esa fricción, o sea, la fricción que iba a poner cada uno iba a ser mayor dependiendo del tiempo que yo veía que demoraba cada uno en fluir. El mayor tiempo que presentó también fue el del nitrobenceno, luego el del agua que presentó 38 segundos. Y por último el del tolueno. El tolueno sí no tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno, por lo que yo dije o sea, tal vez mucho más separadas y por eso se le asocia o sea, como la más baja viscosidad. Y eso fue lo que yo analicé de cada una de estas moléculas, pues porque porque el nitrobenceno presentó mayor viscosidad tanto que el agua como el tolueno. Luego me vine a hacer la determinación de la viscosidad del peso molecular medio del polímero. En este caso yo utilicé fue polimetilmetacrilato en tolueno. Lo utilicé específicamente en tolueno porque investigando leí que él se disolvía mejor en tolueno. También decía que en cloroformo, pero no había cloroformo en el simulador. Así que después que yo ya decidí cuáles iba a utilizar, entonces, lo primero que hice fue utilizar el sistema de solventes para determinar o sea, cuánto tiempo iba a demorar el solvente en recorrer desde el punto 1 al punto 2, yo le llamo.
Entonces, hice 3 mediciones y de esas 3 mediciones saqué un promedio para tener un tiempo, entre comillas, seguro, que era como el verdadero tiempo. Y luego, entonces, empecé a medir los tiempos que se iban que demoraba las mediciones con el polímero. En este caso, yo puse que era PMMA en tolueno. También aquí puse TO y T porque eso lo utilizo en esta ecuación en la ecuación de la viscosidad relativa y coloco qué es cada uno de ellos y empiezo entonces a calcular la viscosidad relativa a distintas concentraciones. Yo lo que vi fue que a medida que yo iba aumentando la concentración del polímero, la viscosidad relativa también iba aumentando. Luego de calcular entonces la viscosidad relativa, yo lo que hice fue entonces calcular la viscosidad específica que me decía que para ello yo tenía que tener la viscosidad relativa -1. Y fui calculando cada uno de esos valores de viscosidad específica. Luego de haber calculado ya las viscosidades específicas, entonces calculé las viscosidades inherentes y la ecuación para ello me decía que tenía que sacar el logaritmo natural de la viscosidad relativa entre la concentración. Y fui calculando cada uno de esos valores. Luego, por último, entonces calculo la viscosidad reducida. Para ello divido la viscosidad específica entre la concentración y estos fueron los valores que me fueron dando. En esta también vi que a medida que iba aumentando la concentración, iba aumentando también el valor. Estos dos sí fueron constantes. Y todos los datos que había calculado, entonces los coloqué en una tabla para ver los valores mejor. Aquí sí vi que estaba un poco irregular, profe, en lo de las viscosidades inherentes. Ahí se estaba tratando de investigar el porqué, pero no encontré una razón. Tal vez fue porque yo en mis mediciones de tiempo no hice más de una sola, no, sí, no hice más de una sola medición para el polímero para ver si yo realmente estaba colocando un tiempo como viable. Entonces yo lo que hice después fue que como el simulador me decía que yo tenía entonces que hacer un gráfico de cada una de esas concentraciones, aquí hice mi gráfico de viscosidad reducida y viscosidad inherente. En este caso, la viscosidad reducida es la que está en azul y la viscosidad inherente es la que está en anaranjado. Aquí yo lo que digo, o sea, no tiene un comportamiento específicamente lineal, pero sí se ajusta bastante bien. Así que yo digo que Tiene es un comportamiento problema. newtoniano. Ajá, tiene comportamiento newtoniano. Ajá. Y con este gráfico, entonces yo lo que hago entonces es calcular. Parece que se me desconecta aquí. Ya. Yo lo que hice fue calcular la viscosidad intrínseca. Para ello, yo primero había extendido aquí hasta 0 ambos, los intersectos de de, am- de ambas ecuaciones para ver cuál iba a ser el valor que chocaba acá, pero no lo hice porque entonces yo lo que hice fue entonces que calculé una supuesta viscosidad intrínseca, colocando que mi concentración iba a ser 0, por lo que me decía la teoría, y de estos dos valores que me dieron, tanto con la viscosidad reducida como la viscosidad inherente, hice un promedio y dije que esta iba a ser mi viscosidad intrínseca. Lo último que me faltó hacer, profesora, fue calcular lo de el peso molecular del polímero, pero no lo puse fue porque de verdad, yo no sé si es que yo no sé utilizar la ecuación, pero cuando yo despejaba, me daba un valor muy, muy chiquito. Y tengo entendido que para un polímero debe ser un peso relativamente alto. Así que por eso no planteé mi No, pero cálculo. de repente te daba chiquito por las unidades. Por las unidades que estás usando. Ya De cuando lo pronto transformas puede te ser. queda. Ujú.
Así que por eso Y si no lo lo tenías en puse. kilogramos, claro que te va a dar eso bien chiquitito, ¿no? Ajá. Ok, Peña, yo hallo que su investigación estuvo bien completa. La verdad que me gusta cómo fuiste dirigiendo tu autoaprendizaje. Y bueno, solamente le queda entonces reforzar las preguntas del simulador. La próxima semana vamos a tener un pequeño ejercicio de esta actividad de viscosidad. ¿Ok? Entonces, jóvenes, siendo las 8:30 de la mañana. Gracias, Peña. Puede dejar de compartir pantalla. Yo les voy a mostrar de forma rápida la otra actividad de transporte que estamos estudiando. Déjenme ver si la tengo por aquí. Esta actividad es como un repasón realmente para poder entrar al tema, ¿ok? Cuando hablamos de conductividad eléctrica, pues por lo general la clasificamos en conductividad metálica, ¿sí? Esta que... Chicos, ustedes están en mi pantalla. Sí, Hola, profe. chicos. Aló. Ok. No, es que acá me mandó un mensaje raro, no sé qué le pasa a este team hoy. Entonces, jóvenes, les decía, cuando hablamos de conductividad, pues lo dividimos en conductividad metálica. Ustedes saben ya, pues han tenido experiencias de, por ejemplo, si tenemos una lámina metálica, una placa metálica y la sometemos a calor, pues sabemos que a través del movimiento de los electrones de esa placa se va a ir conduciendo el calor, ¿ok? La calienta por un extremo y por el otro extremo la toca y usted se puede percibir que pues se está moviendo ese calor a través de la placa, ¿no? Y para ello, entonces, es importante, para poder determinar algunas cosas de ese material, conocer, por ejemplo, el espesor, si es una lámina, o el ancho, la longitud de la misma, pues para poder determinar la resistividad que tiene ese metal para evitar, pues, el paso de corriente. Entonces, este principio que les estoy explicando es el mismo prácticamente para los otros sistemas. Pero siempre partimos de la conductividad metálica porque es el que ustedes conocen. A ver, ¿cuántos se han quemado alguna vez con una lámina caliente? Nadie. Mira, el zinc, sí, porque cuando uno se sube al zinc, pues eso está sometido a la luz solar y también, pues, va a transmitir calor. Lo otro que vemos es la conductividad electrolítica, que este es el que vemos nosotros en el laboratorio, donde pues hay un movimiento de los iones en una solución. Entonces, a través de ese movimiento de los iones y colocando los electrodos adecuados, nosotros podemos aprovechar esa energía y convertirla en energía eléctrica. Ahora bien, tenemos electrolitos que son fuertes, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, y tenemos electrolitos débiles, por ejemplo, como el ácido acético. El comportamiento iónico de ellos es muy diferente. Y para estudiarlo utilizamos en uno la ley de las migraciones independientes de los iones, que es la ley de Cold-Crash, y para el otro entonces utilizamos las leyes convencionales que utilizamos para conductividad metálica. Entonces, hacemos gráficos y de esos gráficos podemos tener información acerca del electrolito. Por ejemplo, podemos tener información acerca, si fuese el ácido acético, por ejemplo, conocer el grado de disociación. Y si conocemos el grado de disociación, podemos conocer la energía, la constante de equilibrio, la constante de disociación ácida. Y ya con ese dato usted puede obtener, por ejemplo, la energía libre de Gibbs, saber si es espontáneo o no el proceso. Ok. El otro que vemos también mucho en química es la conductividad a través de semiconductores, materiales que tienen la capacidad pues de transportar esos electrones que ocupan de una banda que esté semivacía, claro, separada por la banda llena más alta a temperatura ambiente. Esa banda que le estoy hablando, nosotros le decimos acá banda prohibida o ancho de banda, o también van a escuchar que dicen en inglés band gap. Entonces, usted va a tener su capa de valencia, ¿no? Con sus electrones ahí de valencia y va a tener una separación natural entre la banda de valencia y la banda de conducción.
Eso ocurre pues debido a la misma naturaleza del material. Pero químicamente nosotros podemos también hacer algunos truquitos para favorecer el paso de electrones de valencia a la banda de conducción si queremos hacer que el material sea conductor. O bien podemos hacer que sea aislante, porque acuérdense que no siempre queremos que el material sea conductor. A veces nos conviene tener materiales aislantes, dependiendo de la aplicación que estemos utilizando. Entonces, ahí la teoría que domina es la teoría del electrón hueco. Usted va a encontrar huecos, o sea, espacios dentro del material donde puede dopar con cierta sustancia y ese hueco se va a rellenar con electrones para permitir el fluido de la corriente a través de ese material. Entonces, chicos, importante en este tipo de conductividad, pues reconocer que hay materiales conductores, hay materiales semiconductores y hay materiales aislantes. Y que lo que podemos hacer es trabajar con los que son semiconductores, ya sea para hacerlos conductores o bien hacerlos aislantes. Este tema es bien bonito, yo de este tema hice mi tesis, así que pues espero que por ahí les piquen en algunos temas más adelante, cuando den, no sé, ciencia de los materiales de repente. Y la otra conductividad que también a veces estudiamos es la conductividad eléctrica de los gases. Ahí el movimiento de ese calor va a ser causado por los iones y los electrones de ese gas. Pero al igual que acá en este caso vamos a necesitar un tubo que transporte el gas, usted necesita conocer el diámetro y la longitud de ese tubo para poder tener los datos que necesita para trabajar. Bueno, en este caso utilizamos la ley de Ohm. Con la ley de Ohm, pues usted puede determinar la resistencia que tiene ese material para que fluya el paso. ¿Okay? Entonces, lo que utilizamos en el caso de las soluciones electrolíticas, utilizamos entonces 2 electrodos a través de los cuales sumergimos un campo eléctrico, ¿sí? Para provocar una diferencia de potencial entre ambos. Y la ley de Ohm es esta que está aquí, que nos relaciona entonces el voltaje con la resistencia y también la intensidad de corriente, que nosotros la medimos en amperios. ¿Qué cosas afectan la resistencia cuando usted está midiendo conductividad? El área de la superficie de los electrodos, la temperatura es muy importante, la forma, o sea, la geometría de esos electrodos, si son planos, si son redondos, la posición de ellos entre sí, no pueden estar tan cerca, recuerden, tampoco tan lejanos. El mismo tipo de electrolitos que están llevando carga y la concentración. Esos son los factores que pues, más afectan la medición de la conductividad. Entonces, siguiendo por la misma línea, usted siempre va a encontrar esta expresión cuando está midiendo resistividad. Esta L, que es la longitud entre A, que es el área, esto es una constante. ¿Okay? Nosotros acá le llamamos K. Cualquier libro lo puede llamar como quiera, ¿no? Con la letra que quiera. Nosotros lo vamos a conocer como K y eso está dando en unidades de centímetros. Bueno, depende del tipo de electrodo. El área ustedes saben que es en centímetro cuadrado. También se lo puede dar en metro cuadrado, pero usted tiene que tener cuidado con las unidades. Dependiendo del tipo de electrodos, si son planos, va a ser en centímetros. Pero recuérdense que también a veces tenemos electrodos de diferentes formas geométricas. Ese valor de K, que es una constante, nosotros lo llamamos constante de la celda. Okay. Así que bueno, chicos, cuando medimos entonces conductividad eléctrica, nosotros ya sabemos que es el inverso de la resistencia. Usted va a física, usted mide resistencia. Cuando viene a química, usted mide entonces conductancia, que es el inverso de la resistencia. Y eso lo leemos en unidades de Siemens. También puede ser de 1/miliohmio. Pero cuando usted combina la ecuación anterior de resistencia con esta de conductancia eléctrica, va a tener esta expresión que está aquí, tomando en cuenta que esta X cursiva es la conductividad de la disolución. Eso lo da el equipo directamente, están unidades de Siemens sobre centímetro. ¿Ok?
Siemens sobre centímetro. Eso es conductancia electrolítica. Conductancia electrolítica. Ahora, para medir la conductividad, usted necesita meter unos factores aquí para transformar este valor de conductancia a conductividad. Y si queremos trabajar conductividad molar, debemos dividir todo ello entre la concentración. Entonces usted va a tener que su X cursiva, como les dije antes, va a estar en unidades de Siemens sobre centímetro y eso sobre concentración. ¿Okay? Ok, chicos. Otro término que utilizamos acá es el de conductancia equivalente. Se expresa así de esta manera y no es más nada que la relación entre la conductancia molar y la carga de la especie que estamos estudiando. Y este valor que está aquí, ustedes van a ver que yo le voy a poner, en vez de ponerle subíndice 0, yo le pongo arriba, como superíndice, le pongo un símbolo de infinito. Eso para que usted recuerde que es la conductancia molar a dilución infinita. ¿Okay? Esta relación que está aquí es la ley de Cold-Crush. Solamente usted la va a utilizar para los electrolitos fuertes. ¿Cuáles son los electrolitos fuertes? Ácido clorhídrico, cloruro de potasio, cloruro de sodio, ¿ok? Solamente los electrolitos fuertes. Y esos electrolitos muestran un comportamiento lineal cuando usted grafica conductividad molar versus la raíz de la concentración. Cuando usted grafica eso, estos electrolitos fuertes muestran un comportamiento completamente lineal. De tal forma que el intersecto de esa curva va a representar la conductancia molar a dilución infinita. De ahí usted saca ese valor. En cambio, si tenemos un electrolito débil, vamos a tener que utilizar la ley de las migraciones independientes de los iones que nos relacionan la conductividad molar infinita con valores tabulados para cada ion. Para cada ion hay un valor tabulado. Ahorita les voy a compartir una tabla para que la descarguen y la puedan trabajar. Esta tabla que está aquí. ¿Ok? Esos valores que ustedes ven, lambda más, lambda menos, es una medida de la movilidad del ion bajo la influencia de un campo eléctrico. Así que usted va a tener, para cada ion va a tener entonces un valor para los cationes y también para los aniones va a tener otro valor. Y aquí explicándole un poquito acerca de cómo se mide la conductividad, ahorita vamos a ver un video para que usted esté claro de qué era lo que íbamos a ir a hacer al laboratorio. Pero había que preparar como, no sé, 32 soluciones, 100 matraces de, 32 matraces de 100 con diferentes concentraciones de esos electrolitos. Dada nuestra experiencia con preparación de soluciones, pues no me entusiasmaba mucho ir al laboratorio. Pero más que nada, pues está el equipo el que le va a medir el registro de la conductividad, va a estar su electrodo, que es muy importante, tenerlo limpio, secarlo entre lectura y lectura y estar enjuagando constantemente. Y algunos electrodos de estos traen sonda de temperatura. Si no trae sonda de temperatura, no importa la temperatura que marque acá el instrumento de medida, porque no está relacionado con lo que está pasando en la realidad. Ok, ¿para qué utilizamos las medidas de conductividad? Pues las medidas de conductividad de un electrolito pues no son muy útiles para determinar, por ejemplo, la salinidad de una disolución y los sólidos totales disueltos. Si usted solamente con saber esos dos datos, usted puede decidir si esa agua está contaminada o no, si esa agua es apta para consumo o no, y también se utiliza mucho en alimentos. La conductividad es una propiedad que está sujeta a la temperatura. Cualquier aumento de temperatura, ustedes saben, ¿no? Va a estimular el movimiento de esos iones en disolución. Entonces, claro que va a ir aumentando a medida que aumenta la temperatura.
Celdas que nos ayudan a medir la conductividad. Podemos tener celdas con los electrodos, así como el modelo clásico. Tenemos también celdas con 4 o más electrodos. Celdas también con sensor de temperatura, como les mencioné anteriormente. Y bueno, en el laboratorio hay unos conductímetros que yo le determinaba antes la constante de la celda. Esos conductímetros todavía sirven. Por ahí les tomé foto, lo tengo ahí en la mesa. No sé si la vez pasada que fueron los lograron ver. Son celdas que son muy estables. Esas celdas tienen, yo creo que como 20 años o más, y están en perfecto estado. Entonces, se determina la constante de la celda y ese valor se utiliza para hacer todos los cálculos. ¿Okay? En el caso de los conductímetros actuales, que nos dan todos los valores así de forma automática, pues no necesitamos calcular el valor de la celda porque ya el equipo ha utilizado esa información para darnos la medida. ¿Okay? Para calibrar esas celdas de conductividad utilizamos un patrón de cloruro de potasio saturado. Estas pueden ser las concentraciones y estas deben ser las conductividades que mide. Ok, características de esas celdas de ese sensor de conductividad es la selectividad. Pues solamente nos va a ayudar a decir si esa solución tiene algún electrolito disuelto. No nos puede decir qué tiene, solamente que pues hay algo presente en el medio. Es muy sensible, por eso que se utiliza mucho por ejemplo, en análisis de agua y en análisis de alimentos. Es exacto y es preciso si utilizamos los estándares, patrones estándar, ¿no? Y también a una buena temperatura. Como le decía, aplicaciones de estas técnicas volutimétricas para determinar el contenido saldero en caldera. Ustedes saben que la salinidad pues es pésima para un sistema de caldera porque promueve la corrosión. También la concentración de iones a la salida de una columna de cromatografía líquida en concentraciones de disoluciones ácidas que se utilizan en procesos industriales. También para determinar las concentraciones de fertilizantes líquidos, bueno, vamos aplicando fertilizantes. También se utiliza en la determinación de contaminación de arroyos, ríos, efluentes de cualquier tipo, descargas de aguas residuales. Y también la utilizamos como aplicación en valoraciones ácido-base. Nos ayuda a mantener un control, por ejemplo, un control de calidad para agua natural, también para agua desionizada, agua potable. Estas son las gráficas que se obtienen cuando hacemos valoraciones colorimétricas. Son de este tipo así. Y en alimentos, es otra aplicación muy importante para determinar, por ejemplo, la concentración iónica total, para decidir si la calidad del agua desionizada es apropiada, también para el agua potable. Ok. Voy a tener que parar. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, pero yo creo que no van a escuchar. Denme un segundo. Yo creo que no van a escuchar, así que voy a verificar. Voy a verificar que se esté oyendo. Voy a dejarlo correr. Ustedes me dicen si lo escuchan. Listo. Ay, no voy a escuchar nada.
Conductividad y ley de Courage. Objetivo: medir la conductividad iónica de diferentes disoluciones y calcular el grado de disociación de un ácido débil y una sal poco soluble. La conductividad de una disolución, kappa, es el resultado de la contribución total al transporte de carga eléctrica de todas las especies iónicas presentes en una disolución. A mayor conductividad, menor resistencia al paso de corriente eléctrica. La medición de este parámetro se realiza empleando una celda con dos electrodos polarizables e inertes de cierta área, separados a una distancia, lo que provoca un campo eléctrico cuando se les aplica una corriente alterna. El conductivímetro es un instrumento muy utilizado en el laboratorio de electroquímica, así como en el campo para mediciones rápidas en sistemas naturales e industriales. La conductividad depende de factores tales como las áreas superficiales de los electrodos, la geometría de los electrodos, la constante de disociación de los solutos, las movilidades, la carga iónica, la concentración y la temperatura. Aquí un simulador realizado por el Departamento de Física Química de la Universidad de Vigo, donde podemos observar de una forma muy didáctica cómo tanto la movilidad como la concentración de los iones modifican la lectura de la conductividad. De esta forma queda en evidencia los factores antes mencionados. Por otro lado, a concentraciones muy bajas, cabe suponer que los iones son capaces de moverse de manera independiente unos de otros durante la conducción de carga. La contribución de cada ion al proceso de conducción es posible calcularla de acuerdo a la ley de Courage, que establece que hay una disminución lineal de la conductividad equivalente con respecto a la raíz cuadrada de la concentración para electrolitos fuertes. Sin embargo, para electrolitos débiles este comportamiento no es lineal, sino parabólico, por lo que resulta imposible extrapolar para encontrar los valores a dilución infinita, también llamada conductancia límite. Pero gracias a Frederick Courage podemos emplear la propiedad sumatoria de los iones individuales y armar una especie de rompecabezas de conductancias de iones de electrolitos fuertes, ya que están disociados al 100%, para encontrar un valor de la conductancia límite de este electrolito débil y de esta forma conocer su grado de disociación a cierta concentración. En nuestro caso tendremos como electrolitos débiles al ácido acético y al sulfato de calcio. Y para utilizar la aplicación de la ley de Courage, para conocer su alfa, empleamos disoluciones de electrolitos fuertes de 1, 4 y 10 milimolar de cada una para cloruro de sodio, cloruro de calcio, sulfato de sodio, acetato de sodio y ácido clorhídrico. Todas las disoluciones se miden sumergiendo la celda de conductividad hasta que queden cubiertos los electrodos y evitando burbujas de aire adheridas a ellos. El conductivímetro fue calibrado previamente con disoluciones patrón de cloruro de potasio de conductividad conocida, así como la conductividad del agua desionizada utilizada en la preparación de todas las disoluciones. Y con los datos obtenidos se calcula lambda, la conductancia equivalente, se grafica versus raíz de concentración para encontrar el valor límite por extrapolación y de esta forma calcular alfa y la constante de disociación.
Ya va. Ok, ya lo encontré. Vamos la. Porque no lo veo acá en el menú. Deme un segundo. No lo veo acá en el menú. Me aparece esto. Cerrando cosas, tengo muchas cosas abiertas. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Listo. La idea es que al interno se trate de tener un equipo lo más funcional tanto en nosotros posible. Mira, nosotros tenemos un talón de actividad en lo que dice este equipo. Este video que les estoy compartiendo, ¿me escuchan? Sí, profe. Es de la Universidad de Antioquia. Hace un par de años la visité. Y esto es más que nada para que tengan conocimiento de la parte práctica que nos vamos a evitar. Es determinar el valor de la constante de acidez del ácido acético. Para ello, vamos a medir la conductividad de diferentes electrolitos a diferentes concentraciones. Los electrolitos a emplear son ácido acético, ácido clorhídrico, cloruro de sodio y acetato de sodio. El equipo a emplear es el conductímetro con su respectiva sonda, una placa de agitación. El conductímetro a emplear no incorpora el sensor de temperatura, por lo cual vamos a medir la temperatura de los diferentes electrolitos empleando un termómetro digital. Para emplear el equipo, debemos de verificar que se encuentre debidamente conectado. Lo encendemos del botón principal. Esperamos a que se estabilice y él en este momento nos está censando la conductividad en la solución que lo tenemos. En este caso es agua ionizada tipo 1. Vamos a conocer un poco cómo es el funcionamiento de nuestra sonda o nuestro electrodo. Este electrodo consta de varios componentes que permiten determinar la conductividad a distintas distancias. Como pueden observar, se encuentran separados varios electrodos con los cuales se puede hacer la medida de conductividad. Aquí, como vemos, contamos con un electrodo donde está el cátodo, otro donde está el ánodo y uno de referencia. Para el correcto uso de nuestro electrodo, lo primero que tenemos que hacer es lavarlo. Se va a lavar de la siguiente manera. Desde la parte superior vamos a ir adicionando agua ionizada por todo el cuerpo del electrodo. Vamos a también adicionar por estos orificios
por la parte inferior. Una vez ya lo tengamos lavado, lo vamos a secar de la siguiente manera. Cubrimos con el papel higiénico y arrastramos hacia abajo. La parte inferior solamente vamos a colocar el papel higiénico que absorba lo que más pueda. No hacer fuerza porque podrían dañar la parte interna del electrodo. La primera medida que vamos a realizar es la medida del agua, que va a ser nuestra referencia. Vamos a introducir nuestro electrodo hasta la línea azul que quede justo en la superficie de la solución. Tomamos el valor cuando se estabiliza y ese siempre va a ser nuestro punto de referencia. Para proceder a realizar las mediciones, vamos a comenzar de la solución más diluida hacia la más concentrada. En este caso, vamos a comenzar con el cloruro de sodio. Cada uno de estos materiales va a estar debidamente marcado. Recuerden, siempre que vamos a utilizar una solución, agitarla y en el recipiente al que vamos a trasvasar, si es requerido, purgar. En este caso, debemos purgar. Para cada práctica vamos a tener dispuestos los residuos apropiados. Siempre descartar en ellos. Vamos a llenar nuestro recipiente por encima de las 3/4 partes de su volumen. Teniendo listo nuestro sistema para hacer la medición, vamos a adicionar el agitador y previamente lo lavamos muy bien con agua ionizada. Lo secamos y lo introducimos en nuestra solución. Colocamos en nuestra placa de agitación con una velocidad moderada. Teniendo ya lavada nuestra sonda, secamos nuevamente si de pronto hay algún remanente de humedad y la vamos a introducir en nuestra solución. Recuerden colocar el electrodo justo sobre la superficie de la solución, la guía azul. En este momento debemos tomar la lectura que nos indica el equipo. Recuerden que cada vez que vayan a anotar la medida, deben anotar la unidad con la que se expresa. Puede que en algunos casos, al aumentar la medida, pueda cambiar de escala. Tomada la lectura, retiramos nuestro electrodo, retiramos la solución y antes de llevarla a su puesto, vamos a revisar su temperatura. Esperamos a que se estabilice, tomamos la temperatura y esta solución ya está analizada. Una vez realizada cada medición, debemos lavar muy bien nuestro electrodo. Recuerden, desde la parte de arriba hacia abajo, con suficiente agua, por los orificios. Secamos y vamos a revisar nuevamente contra el agua cuánto es nuestra conductividad. Recuerden, nos debe estar dando el mismo valor con el que iniciamos. En caso contrario de que el valor de nuestra conductividad sea diferente al inicial, debemos nuevamente lavar el electrodo y cambiar el agua con la que estamos haciendo nuestras verificaciones. Para realizar la siguiente medida, primero retiramos el magneto de la solución anterior, acercando la barra metálica a la pared del beaker para subir el magneto por la pared hasta que pueda ser sujetado con los dedos sin llegar a introducirlos en la solución. La barra no se puede introducir directamente en la solución.
Luego se lava el magneto con abundante agua desionizada. Se seca cuidadosamente con el papel y sujetándolo con este, se introduce en la solución a medir. Colocamos ahora el beaker sobre la placa de agitación. Antes de realizar la medida, recuerda lavar la sonda con agua desionizada como se explicó anteriormente. Luego séquela e introdúzcala en la solución hasta la línea de referencia. Luego que el sistema se estabilice, se toma la lectura sin olvidar de registrar la unidad de medida. Este procedimiento se repetirá con las soluciones faltantes y las soluciones de los otros electrolitos. Recuerde que las soluciones están debidamente rotuladas, pero en este caso nosotros tenemos es una concentración nominal. Nosotros debemos de remitirnos a los frascos originales en donde vamos a identificar la concentración real en la parte de atrás y de ahí tomaremos el valor para realizar los cálculos de las concentraciones reales. El objetivo de esta sesión práctica ¿Todo bien, chicos? ¿O se durmieron? No, profe, usted sabe que yo siempre me había preguntado cómo se sacaba ese magneto dentro de las soluciones. Bueno, Pero ellos como eso usan una quedaba barra con- metálica. Yo les doy 2 magnetos. Uno para que agite y el otro magneto para que lo saque. Así mismo como usaron la barra, Ajá. usted coloca el magneto por las paredes exteriores y él va subiendo. Yo le doy 2 magnetos. Ok, chicos, ahí le acabo de copiar un enlace para que vayan entrando a su simulador Google. Van a utilizar este simulador. En el primer video que les compartí, hablaban del simulador de la Universidad de Vigo. Yo lo usé el año pasado. Las guías que les subí esta mañana a ustedes para que se orienten con el cálculo, está hecho, el profesor Eufemio como que parafraseó la guía de nosotros y le metió la actividad del simulador con la Universidad de Vigo. Pero si usted no tiene Adobe Flash habilitado, no le va a correr. Entonces vamos a utilizar este que está en HTML para que no haya problema. Sí les iba a decir, pues, como vieron en el video, que me gusta mucho el de la Universidad de Vigo, porque te permite como visualizar cómo se distribuyen las cargas cuando están en solución. Y que a medida que va aumentando la concentración, no sé si se recuerdan, ven como hay mayor separación de las cargas. ¿Se recuerdan? ¿Lo vieron? Sí. Sí, yo le voy a compartir el enlace para ver si puede entrar. Yo ahorita mismo mi computadora no me deja entrar con ningún explorador. Pero si usted tiene Adobe Flash descargado, usted puede entrar. Ok, chicos, me avisa cuando está en el simulador que vamos a usar en el día de hoy. Excelente. Entonces vamos la. Vamos a usar solamente algunos electrolitos. Vamos a utilizar ácido clorhídrico. Anoten allá. Ácido clorhídrico. Vamos a utilizar también ácido acético. Ácido acético. Vamos a utilizar acetato de sodio. ¿Sí? Y también cloruro de sodio. Lo vamos a hacer a 25 grados. Espero que estén anotando.
Concentraciones. Miren las concentraciones que vamos a utilizar. Esta. 0.0005. 30 y después un 5. ¿Ok? ¿Cómo? Espérese, ponga atención, Río. Ya anotó el valor que le di. Ahora este valor, 0.001. Ahora este valor, 0.005. Esta concentración, 0.01. Punto 02. Punto 05. Punto 1. Y 1. ¿Cuántas concentraciones le di? 8. 8. Entonces hágase su tablita. En la columna izquierda va a poner electrolito. Y en la columna de la derecha va a ir colocando las concentraciones de menor a mayor. ¿Ok? Temperatura 25 grados. Entonces usted se viene aquí y va a escoger la barra morada. Le va a dar clic para que anote el valor. Yo escogí un electrolito fuerte, ¿ok? Y una concentración de 1 molar. Claro que no me va a leer la sensibilidad de él en ese rango, no me lo permite. Así que usted va a cambiar de rango, ¿ok? Se va a cambiar para la escala de, en vez de micro, se va a venir a milisiemens y le va a dar leer. ¿Ok? Entonces, cada vez que usted está leyendo y le sale eso así como le mostré antes, usted se va a cambiar de escala. Cuando le salga así, usted se cambia de escala. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Entonces, vamos a recoger los datos y vamos a graficar ese conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, la otra semana, usted me va a compartir en clase el avance matemático de las ecuaciones. Mientras ustedes trabajan, yo les colgué la guía esta mañana, mientras ustedes trabajan en el simulador, aquí en la mensajería de la reunión yo les voy a ir colocando la tabla de los aniones y de repente los enlaces a los videos por si los quieren volver a ver. ¿Ok? Listo, profe.
Me avisan cuando tienen los datos. ¿Cómo van? Estoy tomando los datos del ácido acético. Peña, Estoy tomando los del ácido acético. ya ese que electrolito es el número 4 ya. No, apenas el segundo, profe. Ah, ¿qué les pasa? Están muy... No, Chicos, sí. vayan de Ajá. una vez metiendo esos datos en Excel. De una vez. Hagan su tabla en Excel y ahí van colocando los datos. ¿Ok? Rico, ¿cuál hizo usted? Ok, usted haga esos dos. Entonces, Peña hace ácido acético y cloruro de sodio. ¿Ok? Y entonces compartimos en la paginita de Excel para explicarle lo que vamos a hacer. Ah, ok, déjenme tomar entonces los otros datos.
Ok, chicos, ¿alguno de los dos que ya vaya compartiendo pantalla? Ok, las unidades de ácido acético le dieron todas en microcime. Ajá, espérate, no te entiendo. Las del ácido acético, ¿en qué unidades están? Ah, ok. Entonces vamos a graficar las del ácido acético, Rigo. Vamos a seleccionar esos datos y vamos a graficar. Pero ojo, la concentración va en el eje de las abscisas. Pero antes de graficar eso, necesito que saques una columna acá a un lado y saques raíz de la concentración. Mete la fórmula y jala ese valor todo para abajo para que ya tengas la raíz de la concentración de todas. Raíz de la celda B2. Ahí mismito, ahí tú tienes una fórmula en la barra de herramientas. A ver, dale clic donde dice FX. Aquí abajito, aquí abajito. Ah, bueno, yo no sé. No la viste. Más abajo, más abajo. Es que ahí mismito la tienes, no tienes ni que entrarte al menú de herramientas. Esa es. Ahí buscas entonces raíz. Ajá. Bueno, vos te vas a coger raíz. Raíz, aceptar. No, raíz. Ajá. La que era raíz sola. Ajá. Aceptar. No, ¿por qué cogió esa? Y que Z no sé qué. La que era raíz sola. Ajá. Y escoges la celda B2. Celda B2, eso es. Ya. Ahora te paras en la esquinita ahí y jalas todo para abajo. Eso es. Ok. Ahora en la columna, no sé, la columna que está al lado. Ajá, no se ve. Allí vas a meter la siguiente ecuación. Tal igual. Ajá, ya tienes igual. Ajá. Vas a escoger la celda C2. Entre B1. Ajá. Conductividad entre concentración. Ok, dale Enter. Y jalas todo eso para abajo. Recuérdate que hay unas unidades allí que están en micro, otras que están en mil y eso lo trabajas después, ¿no? Eso lo trabajas después. Yo creo, tú tienes que evaluar cuáles son la mayoría de las lecturas que tú tienes. Si la mayoría está en micro, las transformas todas a micro. O si no, lo contrario. Ok, vamos a jalar todos los valores. Y nos vamos a parar donde están las del ácido acético, manchalas para saber qué es lo que estás graficando. Porque me dijiste que ácido acético todas están en... No, pero las que acabas de generar. Las que acabas de generar. Ah, me estabas diciendo que todas esas están en
El micro. Ah, Peña, usted lo tiene, Peña, para que se los dite rapidito a Rigo. Punto 02.1 y 1. Sí, tengo el de cloruro de sodio. No, el ácido acético, no lo tiene. El ácido acético sí, tengo todo. ¿Desde dónde te falta? Ok, Rigo, el de 1 da 1242 microsiemens. Microsiemens, ajá. El de punto 1 me dio 438.7. El de punto 01 es el que sigue, ¿verdad? No, ese no lo tengo. A ver, Peña. El de punto 02 de ácido acético a mí me dio 220.3. Eso es microsiemens. Ok. Entonces, Rigo, ya, estamos listos ahí. Vamos a graficar conductividad molar versus la raíz de la concentración. Eso que tienes manchado, nada más los del ácido acético, Rico, porque las otras no las cambió las unidades. Esa. Muy bien. Muy bonito. Ok, ese gráfico se va a llamar conductividad molar versus raíz de la concentración. Como puedes ver, él tiene un comportamiento, digamos, como, no sé, exponencial, digamos así. No vas a poder sacar la conductividad molar infinita, a dilución infinita, porque si tuvieras más datos te darías cuenta que simplemente él se va a ir al lado del eje de las ordenadas, pero no lo va a tocar. Entonces, para ese único electrolito vas a utilizar la ley de las migraciones. ¿Okay? La otra semana usted me trabaja la ecuación y usted me explica todo eso, ¿no? Pero el detalle aquí, Rigo y Peña, es que yo quiero que ustedes me grafiquen todos los electrolitos en un mismo gráfico. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque así usted puede hacer una comparación entre todas las curvas, ¿ok? Entre todas las curvas. Y usted va a ver el comportamiento totalmente lineal de los electrolitos fuertes y puedes hacer una comparación entre ellos mismos. ¿Ok, Rigo? ¿Ya guardó todo eso? Dijo que era la ecuación de las migraciones, profe. Solamente para el ácido acético, que es el electrolito débil. Los otros que son electrolitos fuertes, vas a utilizar la ley de Kalcrush. ¿Ok? Aquí en la mensajería de esta reunión les coloqué algunas imágenes que les pueden ayudar a investigar. Le coloqué a Rigo el enlace del otro simulador de la Universidad de Vigo. Y les coloqué también un video de conductividad electrolítica donde el estudiante les explica, digamos como de forma bien sencilla, pues toda la parte del tratamiento de datos. Ok. Peña, ¿usted pudo hacer lo que estamos haciendo nosotros acá? Voy a hacer el gráfico, solo que tengo que trabajar las de el cloruro de sodio porque algunas me dieron en microsiemens y las otras en milisiemens. Ok, bueno, no, realmente no tiene que compartir. Era que quería que ustedes vieran cómo se hacía el tratamiento de datos. Entonces, hay algunas veces que ustedes van a tener que multiplicar la conductividad molar por 1000. Eso dependiendo si usted tiene eso expresado en mililitros, ¿no? Entonces ahí ustedes van mirando. Bueno, si no es necesario. Arriba le salió muy bien, así como está. Así que lo guarda allí, le pone taller del jueves, no sé. La otra semana usted no solamente me va a presentar esto, usted me va a presentar de repente en un Word cómo usted ha ido trabajando las ecuaciones con estos datos. ¿Ok, Rigo? Y de igual forma para Peña. Entonces, chicos, los dejo porque ya casi se acaba el tiempo laboratorio. Y yo sé que ustedes después de esta clase nada más tienen un pequeño espacio para entonces retomar a su siguiente clase y la idea es que tampoco vayan para allá sin desayunar, ni tomar agua, ni orinar, ¿no?
Así que ya, entonces los dejo ahí con esa actividad y para que la trabajen, pero no vayan a trabajar eso el del miércoles para el jueves, porque es bastante cosita y hay que leer. Ajá. Recuérdense que les coloqué la guía temprano y les estoy dejando material aquí también, que espero que puedan revisar. Saludos, chicos. Profe, entonces serían para todos y cada uno de los electrolitos que usted dictó, ácido clorhídrico. Sí, esos 4 y electrolitos y son como 8 concentraciones. Ajá, son 8 Cuando concentraciones. usted va al laboratorio, usted prepara las 30 IBU de soluciones. ¿Ok? Y a todas les medimos conductividad. Lo único que cuando lo hacemos de forma presencial, usted tiene que restarle la conductividad del agua a cada medición. Le resta la conductividad del agua destilada que utilizó para preparar las soluciones. Acá no, porque acá el equipo, el simulador lo está haciendo automático. ¿Alguna otra consulta? No. No vamos a hacer informe. Lo que vamos a hacer es aprovechar el tiempo para aprender lo más que podamos. ¿Ok? Listo. Pues nos vemos, chicos. Saludos. Hasta luego, profesora.